no digo ensayar o hacer un simulacro, pero sí extendernos en las explicaciones para que nadie se le impugne el voto, para que no haya ningún tipo de inconveniente. Yendo a los temas del día, 2 o 3 cuestiones bien breves para poder ocupar luego el espacio con los entrevistados. La primera es que al mediodía en Buenos Aires había una concentración de productores de bananas que estaban regalando y repartiendo su trabajo en alguna medida como protesta a la apertura de la importación y a la caída de las perspectivas de desarrollo de esta industria, de esta actividad que, por cierto, afecta a zonas del norte de nuestro país. Fundamentalmente Formosa, Tucumán, también en otros lugares, Jujuy, Mendoza, en Misiones, donde los productores en algunos casos han decidido siquiera levantar la cosecha y dejar que las bananas se pudran allí, porque la verdad que no solo no es rentable, sino que es un quebranto. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que viene pasando? Según lo que decían los propios productores, desde el 90 a esta parte están viviendo bastante mal y tienen altibajos de acuerdo a lo que ocurre en los mercados internacionales. Pero especialmente este año, en relación al anterior, la caída ha sido considerable por 2 cuestiones. Por un lado, por el tema de la apertura indiscriminada de la importación y por otro lado, por el encarecimiento de los insumos para los fletes, el combustible, sin ir más lejos. Y escuchaba a este hombre, al titular de la Cámara de Productores de Banana, decir que las bananas que vienen de Ecuador, que a la sazón son lindas, amarillas, hermosas, se ve que el amarillo tira más que el negrito que tienen chamuscadas las nuestras, cuando hablo de las bananas formoseñas o misioneras, o del norte de nuestro país, está muy trabajado por afuera. Es decir, todo lo que es el packaging parece una parábola o una suerte de metáfora política, ¿no? Todo lo que es lo de afuera, el amarillo brillante contra la opacidad y los colores oscuros de las bananas veteadas argentinas, rinde mucho. Y no solo porque entra por los ojos, sino porque poner esas bananas en el mercado de productores cuesta $2 por caja de 20 kilos más o menos. O sea, algo así como 35 pesos la caja de bananas. A un productor bananero del norte argentino, levantar la cosecha y meterlas en una caja le cuesta 32 pesos, o sea, casi $2. Lo que pasa es que ese monto se duplica al tener que pagar el flete para mandarla desde el norte hacia los mercados más concentrados, como puede ser el litoral, Buenos Aires, Córdoba o cualquier otro lugar que quiera consumir banana. Con lo cual es prácticamente el doble el costo para poder vender la banana a un precio en donde la cadena de comercialización hará también su diferencia, pero que de arranque ya es gravoso. ¿Qué ocurre? Y bueno, después de perder 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué hacen los productores? Se pasan a la soja, por ejemplo. ¿Y eso qué trae aparejado? Entre otras cosas, la pérdida de fuentes de trabajo para los jornaleros que van a levantar la banana y que cobran alrededor de 400 a 450 pesos por día para poder juntar a lo largo de 30 días alrededor de 12.000 pesos en los meses que levantan la cosecha. Entonces, esa falta de protección, de cuidado, de ingreso de las bananas del exterior a la Argentina provoca este quebranto. Y le agregamos algo más, que está relacionado con esto que decíamos de la metáfora del amarillo y del color. Las bananas que vienen de Ecuador, porque un economista le preguntó al de la Cámara, ¿cómo puede ser? Dice, son más lindas, son más vistosas, son más... Claro, tienen entre 40 y 45 aplicaciones, 40 y 45 aplicaciones por cosecha, por tanda de agroquímicos para darle, por supuesto, protección por las malezas o por lo que fuera, y además ese tono y ese vigor que muestra efectivamente una banana importada. Las bananas argentinas tienen a lo sumo una sola, con lo cual desde el punto de vista alimentario, de ser nutritivas y ser no tóxicas, son insuperablemente mejores que las que vienen del exterior. Sin embargo, se venden esas otras bananas, se produce el quebranto, la pérdida de fuentes de trabajo y el daño colateral que a la postre va a ser sobre el organismo de cualquiera de nosotros que consumamos efectivamente la banana. Pero no es el único rubro, y voy a ser breve para poder después utilizar el tiempo en las entrevistas. Se ha conocido en la ciudad de Rosario, a partir de un trabajo del Observatorio Laboral de la Unión Obrera Metalúrgica, que han cerrado 72 pymes del rubro del rubro metalúrgico en Rosario. Sin contar lo que va a pasar en Pérez cuando la conciliación obligatoria caiga, sin contar lo que ocurre en Acindar, sin contar lo que ocurre en establecimientos que tienen más empleados. La pyme tiene que tener más de 2 y al menos de 20. De promedio,
Se calcula 750 pérdidas de puestos de trabajo, detallado con nombre de la empresa y día de cierre. Esto está en el trabajo que ha presentado la UOM y que es bastante benévolo en términos de que se trata de quienes han tenido la delicadeza o la pena de tener que comunicarle al gremio que cerraban los talleres. Después hay muchos más que no lo han hecho, pero que también han cerrado. Entonces uno dice, ¿cómo se compadece esto con el índice de crecimiento de la actividad industrial que dieron a conocer el INDEC hace un par de días? Claro, lo que fueron a buscar son muestras en sectores como los de los autos, la industria automotriz o de la construcción, que efectivamente se han reactivado. Pero el promedio de ninguna manera supone una mejora en la actividad industrial. Si le agregamos a eso el incremento que va a afectar a 5 millones de personas que verán aumentada otra vez la cuota de la prepaga el mes que viene, tenemos un panorama bastante complicado. Claro, ahora, con estas circunstancias uno se pregunta, y acá voy a citar a Groucho Marx, ¿no? Ayer cerrábamos el programa diciendo que de 100 millones de pesos que declaró el ministro de Economía, tiene 75 en el exterior. Aranguren tiene la mayor parte de su dinero en el exterior. Sturzenegger tiene el 60% de su plata líquida en los bancos del exterior, y es el que maneja el Banco Central, ¿no? Claro, el gabinete del presidente Macri, más de la mitad de la plata de todos juntos está en el exterior. Nos cuentan que Macri tiene menos plata desde que es presidente que la que tenía, no es así. Macri metió en un fondo ciego la mayor parte de su fortuna, que dicho sea de paso, yo no creo que sea nada más que de 6 o 7 millones de dólares, como lo dice la declaración jurada, después de que la familia y el holding han tenido declaraciones de 700, 800 millones de dólares. Pero al margen de eso, quiero explicar esto, que no es que bajó el dinero de la familia o del propio Mauricio Macri. Ahora tiene 66 millones, que es lo que dejó como plata, y el resto lo puso en un fondo ciego, en un fideicomiso ciego, que se ha incrementado de los 82 millones que ha declarado. Quiero decir, no ha perdido absolutamente nada, al contrario, ha mejorado su performance económica. Lo que uno se pregunta es si el ministro de Economía, que es el que tiene que captar las inversiones, tiene de cada 10 pesos 7 afuera, si el titular del Banco Central, que es el que dicta la política económica, tiene de cada 10 pesos 6 afuera, si el ministro de Combustibles y de Hidrocarburos, que es Aranguren, tiene el 80% de su plata afuera, qué difícil es convencer a los inversores de que la Argentina es un país en el que hay que venir a traer la plata y que aparezcan los lotes verdes, ¿no? La única explicación que le encuentro yo es marxista, pero Marx de Groucho, que dijo, yo no sería socio de un club que acepte un tipo como yo como socio. Claro, Duhovne dijo, ¿quién es el ministro de Economía? Soy yo, más vale la mando afuera. Hacemos la pausa, cuando volvamos está con nosotros la candidata, precandidata a diputada por el justicialismo, Alejandra Rodenas. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña la doctora Alejandra Rodenas, precandidata a diputada nacional dentro de las PASO del Partido Justicialista, que tiene además de Rossi a Divert como tercer candidato. Son 3 listas. 3 listas. Más allá de la potencia que expresan 2, ¿no? Y que dicho sea de paso, y esta es la primera pregunta, no sabemos en qué orden y en qué proporciones van a compartir la lista de candidatos a diputados en el mes de octubre. Bueno, las PASO llevan implícito el sistema DONT, que es para que la audiencia lo entienda, el sistema proporcional. De acuerdo a cómo sale en cantidad, entra uno, dos y después el otro, o uno y uno y demás. Tal cual. No, quiero decir que esto obliga incluso a un ejercicio intelectual de diferenciación, pero a la vez también de contención, ¿no? Sí. Porque, bueno, es decir, cruzarlo de vereda completamente a un adversario, haciendo abstracción de que sean vos o Rossi o el propio Divert, después van a estar en la misma boleta y la gente va a decir, bueno, acá, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? ¿Qué es? Somos esquizofrénicos. Hasta ayer lo quería colgar en la plaza pública y hoy yo creo que nadie quiere colgar a nadie. Nadie quiere colgar a nadie y me parece... No, está bien, es una metáfora, Pablo, pero yo creo que nadie quiere colgar a nadie. Hay, digamos, diferenciaciones, como vos decís, que tienen que ver con el modelo de construcción política y con lo que representa este espacio. Yo represento un espacio territorial, santafesino, un intento, a ver si la podemos llamar, si la palabra no es tan grandilocuente, de refundación de un peronismo que venía muy golpeado, muy dividido hacia adentro, y me parece que esta sutura que le estamos pasando en estas recorridas territoriales hablan de eso, de una profunda necesidad de los territorios santafesinos, aunque del rosarino también, de sentirse representado en este espacio. Bien. Y bueno, hay una fuerte convocatoria también al electorado independiente. La gente que viene de los sectores independientes sabe que cuando el peronismo gestionó bien, gestionó bien. Bien, ahora, el peronismo no gestiona ya desde hace unos años. Exactamente. En la provincia de Santa Fe, dejó de gestionar en el país hace un par de años
y no gestionó nunca de la recuperación de la democracia en la ciudad de Rosario, ¿no? Yo se lo decía esto a los otros candidatos en las otras categorías del peronismo, es la primera vez que el peronismo va liso a una elección. Va liso, pero ¿sabés qué? ¿Con qué va? Yo esto lo percibo. Va liso, quiero decir, antes tenía el gobierno nacional o el gobierno provincial y a veces los dos juntos, ¿no? Está bien, pero ¿sabés qué? Y ahí está el desafío, creo yo, más importante. Va con una fuerte presencia territorial. Vos no te olvides de los intendentes, de los presidentes comunales y de los 11 senadores. A mí me sorprende que en esa adversidad que vos planteás de no tener un gobierno provincial de referencia y menos un gobierno nacional de referencia, sigan manteniendo políticas públicas de inclusión y de desarrollo, a pesar de los pesares y a pesar de tener enfrente un modelo con el que, quiero ser clara, Pablo, nosotros estamos en la vereda de enfrente del modelo macrista para que no se malinterprete más, porque si no pareciera que nosotros estamos haciéndole el juego a alguna cosa media confusa. Realmente tenemos una postura muy crítica frente al modelo de Macri en términos de lo que se percibe en los territorios. El tarifazo y todos los recortes han afectado profundamente no solamente las economías individuales, sino también las economías regionales. En la apertura del informe de la UOM con el tema de la sierra. Ahí tenemos al compañero Donello integrando la lista, que bueno, hemos recorrido montones de fábricas, algunas recuperadas incluso por gestión propia de la UOM, y creo que en esto hay que ser muy claros y ver que realmente la resistencia de los gestores territoriales, con poco hacer mucho, y eso es importante, sobre todo, y esto es una velada crítica al gobierno provincial, con obras paralizadas u obras que habían venido, digamos, que se plantearon en su momento en el gobierno de Obey y que quedaron ahí, estabilizadas. Bien, en ese sentido, como decías vos, ¿no? El hecho de no tener detrás la estructura que supone un gobierno nacional o un gobierno provincial, que da sus ventajas, más allá de que tienen que hacerse cargo de la gestión y que es más sencillo ser opositor que oficialista. Lo que digo también es que ustedes tienen ese doble rol ahora, ¿no? Tienen, por un lado, el gobierno nacional con las políticas de Macri y, por otro lado, el gobierno de la provincia de Santa Fe, que claramente se ha puesto en el lomo la campaña y el propio gobernador Lipsi acompaña a Luis Contigiani. Exactamente. Que tengo para mí, yo creo que Contigiani es un candidato que puede refrendar lo que dice con lo que ha hecho como ministro. Totalmente, ¿no? Pero me parece que no hay que partidizar de esa manera la campaña. Me parece que por ahí hay un cierto exceso. Pero bueno. Por parte del gobernador. Y se me ocurre que ahí, yo lo respeto mucho a Lipsi, pero le daría una velada crítica a su presencia. A ese nivel de exposición, a ese nivel de exposición. Habría que dejar liberados a sus actores, ¿no? Territoriales. Pero bueno, se eligió de esa manera, de esa forma. En un momento determinado vos hablabas, a lo largo de la campaña y en tu discurso, de la necesidad de hacer eje sobre el tema de la corrupción y los niveles de responsabilidad. Y no sé si la palabra es endurecimiento de pena, porque uno por ahí dice eso y por ahí muchas veces diría, sería bueno que además de endurecer las penas, alguna vez alguno vaya en cana en términos de probar, es decir, denunciar. Probar y condenar, bueno, ¿no? Sobre todo teniendo la trayectoria que tenés vos. A mí me pasó con los enriquecimientos ilícitos a personal policial, que dicté unos cuantos. Esos estados de inconsistencia que aparecen, después hay que probarlos y hay que trabajar mucho. Y ahí hay una gran dificultad probatoria, porque hay una gran lentitud en los organismos oficiales para que lleguen las informaciones. Pero bueno, creo que hay que hacerlo. Nosotros casi concomitantemente con el ingreso del proyecto famoso en la Cámara de Diputados de endurecimiento de las penas, que después el masismo le agregó la imprescriptibilidad también, que finalmente no fue votado de esa manera, pero nosotros firmamos un compromiso público a los 17 puntos de unidad ciudadana que suscribimos realmente y que acompañamos. Por eso te digo que la interna no es un desangre, es un acompañamiento y una diferenciación. Le agregamos 4. Uno tiene que ver con esta cuestión del endurecimiento de las penas, sobre todo para que no haya posibilidades de libertades negociadas, para que aquel que es corrupto, sea quien sea, Pablo, de propios o extraños. Anoche estuve en un programa de televisión de Capital y se hacía una lista de quiénes eran los funcionarios que supuestamente del gobierno kirchnerista, y yo me tomé la licencia de decirle al conductor del programa, bueno, ¿y a dónde está la lista de los amigos del presidente? Porque esto que vos mencionabas en el inicio del programa, yo lo suscribo totalmente, sinceramente. Sin necesidad de que sean delictivos sus procedimientos, desde el punto de vista de la ética en la función pública. Si vos sos ministro de Economía y querés traer inversiones, no podés tener de 100 palos tuyos 75 afuera. Me parece a mí, ¿no? Esta es una opinión. Me parece que hay cuestiones que son éticas. Como yo también planteé, yo obviamente si hubiese tenido que votar el tema del desafuero, hubiese votado en contra. Después creo que lo otro fue un gran acting mediático, lo de la inhabilidad. Pero también creo que si yo hubiese sido debido, hubiese renunciado. Me hubiese puesto a disposición de la justicia. Creo que hay gestos que hay que darlos. Pero bueno, esto es lo mismo que vos estás diciendo. Corrupción, la vara que no haya doble vara, digamos. Bien, ¿no? Doble estándar. Es doble estándar, exactamente. ¿Cuál crees que es la principal
principal preocupación del santafesino hoy por hoy cuando se levanta a la mañana, se baña, se afeita y sale a la calle? Y elige, hoy a mucha gente le ha llegado la cuenta del gas. Claro, a mí también, y a vos también. A mí todavía no, pero a mí me dejó sin aliento. Además, esto de haber renunciado a mi cargo y a mi sueldo también implica un impacto a la economía familiar. Pero, a ver, creo que hoy el argentino está eligiendo qué hace, digamos, si mantiene, esta cosa de si come o paga las cuentas. En algunos casos es textualmente así. Mira, el otro día recorríamos el departamento San Jerónimo, el departamento estoy trabada. Está Villa Constitución. Villa Constitución, pero también estábamos recorriendo el norte. San Lorenzo, bueno, más para arriba. Más para arriba. ¿Te puedo decir ¿Dónde todo, estaba Juan? San Justo y el de Pepe Baucero. Hay que aprenderse los santos. No, yo me los sé todos, pero el de Pepe Baucero, San Javier. Por eso son los santos. Y vos decís, bueno, a ver, un poquito para el oeste, un poquito para el norte, la costa, el diagnóstico es siempre el mismo. Vas a visitar una fábrica y te dicen, nos mató el tarifazo, nos mató la apertura de las importaciones. O sea que creo que lo que Santafesino está reclamando es una fuerte presencia el año que viene legislativa para ponerle límites a estas cuestiones. Y después, dos cosas que preocupan y mucho y que yo me encargo de señalar. La reforma laboral que se viene, Pablo, que es una reforma... Se viene, por más que digan que no, se viene. Se viene. Y la previsional también. Yo tengo el borrador. Yo tengo el borrador y es una reforma a la brasilera. O sea que hay que decirle a la audiencia que cuando vote tenga esto presente. Aunque sea un ciudadano independiente, tenga presente que vienen por las 12 horas de trabajo, por la pérdida de los convenios. Ampliar la edad jubilatoria. Ampliar la edad jubilatoria, esa para la previsional y casi te diría, vamos a una privatización. Y con el tema de las ART, chau, solo lugar donde te revisen y si no vas te dan porque estabas sano y no fuiste y demás. Y en la reforma laboral, obviamente también las cuestiones que tienen que ver no solamente con esto que te planteaba de las 12 horas, sino aguinaldo, vacaciones, convenios colectivos de trabajo. Por eso es tan interesante que en esta lista, y por eso marco la diferenciación, y esto no quiero que suene agresivo, tenemos construcciones diferentes con Agustín, y esto no habla de Agustín persona, habla de la construcción. Esta es una construcción colectiva, nosotros vamos a una interna y tenemos como adversario a Agustín Rossi. Esto no dice nada más que eso, pero es importante que sepan que en esta construcción colectiva también están las organizaciones sindicales que hoy están jugando un rol muy importante y creo que lo van a tener que seguir jugando el año que viene. Bueno, muy bien, vamos a seguir charlando después de la semana que viene, cuando pasen las elecciones, porque... Después, la semana que viene, si querés, vengo de nuevo. Bueno, vemos si hay posibilidades. Si no, será de aquí en el camino hasta octubre, donde Pablo, van a integrar la lista. Yo creo que hay que tener una... Yo el mensaje que quiero dejar, si me permitís, 3 segundos, es este mensaje de un peronismo que se está poniendo de pie en Santa Fe lentamente, que está recuperando sus diálogos y sus consensos internos que venían tan trabados, y me parece que vamos a dar una buena performance en estas elecciones de medio término, y también el peronismo siempre tiene su mirada ahí en el 2019, que creo que es importante. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, venido. Pablo. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa, si no me equivoco, y porque no lo he visto todavía en el estudio, sí está el doctor Pablo Hapkin también para conversar con nosotros ahora cuando volvamos de este corte comercial. Ya venimos. Muy bien, nos acompaña Pablo Hapkin, candidato a concejal, precandidato, porque esa es la nomenclatura real ahora, a concejal dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Que supone o importa un cambio de estrategias también, ¿no? Porque lo conversaba días pasados con Luis Contigiani, que es el que encabeza la lista de diputados, y que incluso quienes se oponen dentro de esa interna, uno de Libres del Sur, otro en el caso de Sebastián Chale, que viene del radicalismo, o María Eugenia Mur con Contigiani, ninguno es socialista. Es la primera elección, creo yo, que se hace en un territorio dominado por el socialismo desde hace mucho tiempo, en donde no encabezan socialistas. Creo, Pablo, que hubo un mensaje muy claro de la ciudadanía hace 2 años de ganar las elecciones, pero por un margen ajustado que implicaba cambiar, renovar equipos, renovar miradas, revisar las prioridades de las gestiones, intensificar el trabajo en determinadas cuestiones, y que también hay una lógica que te diría no es solo partidaria, sino generacional. En mi caso, a mí me toca encabezar, pero Vero Irizar, Lichu Seno, es gente joven, algunos con militancia partidaria como Vero en el socialismo, otros como Lichu que viene más de otros tipos de causas sociales, y creo que nosotros por eso lo denominamos el movimiento de Rosario, porque me parece que había una demanda fuerte de eso, de decir, bueno, vamos a hacer. Y el caso de Luis
es parecido, ¿no? Claro. Es alguien que viene más de una actividad gremial ligada a la producción, luego ejerciendo que incluso Contigiani, lo hablábamos recién con Rodena, lo he hablado incluso con candidatos de la izquierda y demás, le reconocen a Contigiani una coherencia entre su discurso y su acción como ministro, con las limitaciones propias que tiene un contexto nacional en donde evidentemente ya hay un cortocircuito claro y evidente con el gobernador, que ni siquiera Lif se imaginaba en esos términos, porque una vez conversamos con él y vos estabas, hace un año atrás, que él pensaba que no se iba a dar un panorama de estas características, donde ya es inevitable, diría yo, y hasta necesario tomar una posición clara y en este caso contradictoria con las políticas nacionales, que creo que afectan también la elección municipal. Lo que pasa, Pablo, que lamentablemente hay una lógica en la política nacional, es una lógica de grieta y de negación de la diversidad. Entonces, molesta aparentemente que una provincia como Santa Fe, una ciudad como Rosario, tenga su autonomía, sus propias prioridades, que reclame sus recursos, porque cuando nosotros decimos hay que defender, nosotros no estamos diciendo dennos a nosotros y no dennos a otros. No, fuimos a la Corte Suprema, el gobernador vino y hizo una presentación, ganamos un fallo en la Corte Suprema, ese fallo tiene una sentencia, ese tiene plata, esa plata son 50.000 millones de pesos, queremos saber cuándo nos la van a devolver. Atrás de esa plata hay muchos cambios en la vida de los rosarinos, porque esa plata es, por ejemplo, terminar de iluminar a LED toda la ciudad, hacer pavimento definitivo. Bueno, ahora que terminó la escuela, llevarla toda a pavimento definitivo. Claro. Es mejorar el aeropuerto si fuera una prioridad. Es urbanizar los barrios de la ciudad que se fueron constituyendo como asentamientos irregulares y que hay que urbanizarlos, abrir calles, cambiar. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo que debe hacerse en la política, que es soñar el futuro, qué obras queremos construir, qué ciudad queremos hacer, y nos lo ganamos en buena ley. Si eso molesta, y es lo que aparentemente aparece, bueno, la verdad que molesta lo lógico, que es que alguien pelee por los derechos. Nosotros nos eligen para que defendamos los derechos de la gente que nos eligió, no para que quedemos bien con un funcionario del gobierno nacional. Y este es un gobierno nacional que ha entrado en este camino en el último tiempo, lamentablemente, porque había prometido otra cosa, ¿no? Pero que pareciera no aceptar, y creo que también sus actores locales a veces, Pablo, caen en el mismo error, que parecen querer defender más las posiciones de algún funcionario nacional que los rosarinos que vivimos acá y que necesitamos esos recursos. Bueno, en ese sentido, conversando en el mismo lugar que estás vos, estuvieron, creo que ayer, Roy López Molina y el comienzo de la semana Roberto Zuckerman, y en el caso de Roy dijo que él no tiene perspectiva o intención de ser intendente de la ciudad dentro de un par de años. Zuckerman lo dijo claramente que sí, que cree que hay que hacer algunas cosas antes, que es una lógica, y a nosotros nos dio esa sensación, y lo hemos conversado, inclusive los televidentes que nos siguen saben que nos conocemos desde hace mucho tiempo y demás, que de haber dejado una diputación nacional en un escenario que es casi ya hoy por hoy un picnic en términos de poder decirle cosas desde una banca opositora a un gobierno que hace y deshace, dice y se desdice, retrocede, claudica, cambia de posiciones, ignora otras cosas. Dejar eso para venir a un cargo ejecutivo, que es estar al lado de la intendencia, que es el primer mostrador de reclamo del ciudadano, tenía un trasfondo que iba más allá de la perspectiva de aportar a la gestión, ahora ser candidato a concejal, que hay una visión más amplia. Es un tiempo para hacer, Pablo. Mucho enojo y tensión, porque la sociedad ve que sus derechos se ponen en tensión, se pierden y entonces reclama respuesta. El nivel local te da, como decís, el máximo de exigencia, porque estás cerca y recibís todo el reclamo, y también la máxima posibilidad de hacer. El sábado tuvimos un sábado a la mañana de esos que te enamoran de la gestión, porque estuvimos en pleno Villa Banana, en la puerta del comedor de la escuela Champagnat, con dos calles que se abrieron para permitir la unión del barrio, del corazón de la escuela con la avenida Perón, que se generó, inauguramos un playón nuevo polideportivo con juegos para chicos y con actividades para deportivas, donde aparece todo. Aparece la escuela contenta, porque ahí están los chicos de Nueva Oportunidad, que además van a poder hacer deportes. Aparece Ucha, que vive en la esquina, que tiene un comedor, que cuando el día anterior había ido uno a querer pintar un juego, lo sacó a escobazos. Y aparece también toda la demanda de un barrio como Villa Banana que merece urbanizarse, abrirse. Sí, que tiene 40 años. Y que tiene mucho tiempo así y que hoy se imagina un futuro distinto. Y que va a ser un barrio urbanizado y con una avenida como 27 de febrero mejorada ahora, con iluminación LED en el tramo nuevo. Es siempre hacer hoy y soñar más a futuro. Eso te lo da hacer, es una oportunidad única. ¿Es menos cómoda que otras? Sí.
obviamente, cuando uno empieza a hacer eso, tiene el entusiasmo de seguir haciéndolo hacia adelante. Yo fui candidato a intendente y me encantaría hacerlo, pero también hay que decir esto, Pablo. Hoy hay una elección de concejales y hay un debate que no es menor. Bien. Necesitamos más recursos en la ciudad. Y esto es lo que estamos discutiendo hoy, porque la verdad que hasta acá, Pablo, ese movimiento que la ciudad tiene hacia el futuro se frena en el Consejo. Y eso creo yo que merece solucionarse porque implica acceso a obras, a cloacas, a pavimento, a iluminación, a un parque público nuevo, a más trabajo, a más empleo, y eso no nos podemos permitir frenarlo 2 años para ver quién va a hacer algo después. Bueno, vamos a seguir charlando después de las PASO, seguramente, y con los otros candidatos, ahí sí ya tiene más sentido o es más firme el tema del debate. Va a ser un gusto, claro. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes también le agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana, como siempre, después de las 2 de la tarde o un par de minutos antes, a lo mejor más todavía, podemos estar aquí con los días contados. Chao.